Entonces yo andaba con un bisturí. ¿Así? Sí, claro. ¿Y el bisturí era para qué? Pues para protegerme. Y entonces yo ya no aguantaba más. Y yo le dije a Dios, le dije, no aguanto más. Entonces fue un instinto, me amarré ese bongo en el cuello y me tiré a ese río. Yo ya había vendido buñuelos, ya había vendido tierra para las matas, había vendido muñecos en la calle, ollas, vendí cuadernos, bolígrafos, vendí lotería, vendí chance, ayudé en las bucetas, ¿sabes? Cuando uno cobra en las bucetas. Hola, bienvenidos todos. Estamos en Aguas Profundas. Soy María Elvira Arango. Con un invitado hoy me voy a echar al agua con Yuri Buenaventura. ¿Ah? Vamos Yuri. para el agua. Qué chévere, Al María agua, Elvira. patos. Muchos recuerdos me trae el nombre de En Aguas Profundas. Bueno, un man criado en el agua, Sí, ¿no? sí, en los manglares. ¿Y bonitos recuerdos de la infancia? Claro, los más lindos. ¿Sí? Sí. ¿No fue dura esa infancia? No, ¿Cómo era eso? Una escena, descalzo, chapoteando, sí, cocotero. sí. Es que Colombia no conoce el Pacífico. Y bueno, después llegó la guerra, pero antes de la guerra, digamos, antes del conflicto, que llegó al Pacífico. Una vez un periodista francés me dijo, Colombia, en 2 palabras, droga y miseria, ¿no? Ah, Bueno, ok. Le dije, mire, vamos a hablar de la miseria. El jardín de mi casa es cuarto en biodiversidad a la escala planetaria. El jardín de mi casa va de Panamá hasta Ecuador. La piscina de mi casa tiene manglares. Y las ballenas dan a luz en la piscina de mi casa. Enfrente está la cordillera de los Andes, que sube desde Chile. Yo nací en ese contexto y mis juguetes eran tortugas, camarones, cangrejos, culebras, cocuyos. Entonces, mis juguetes no eran de plástico, eran juguetes vivos. En ese contexto crecí yo. imagínese. Eso por la miseria. Y por la droga hay un consumo y hay una producción. Entonces hay una corresponsabilidad. Pero nosotros pagamos las facturas con muertos. Así es. Entonces le pido respeto por la factura que pagamos. El señor se quedó. Entonces, yo nací en ese contexto. Nací, María Elvira, nací en medio del amor, en medio del paraíso. Y además con una pareja que deseamos siempre. Sí, Un jesuita y una monja. Sí, Pero, ¿cómo es sí, en aguas posible? profundas. Sí, sí. ¿Y cómo se enamoraron? Su mamá estaba en el convento, ¿no? Sí, mi mamá se encontró a mi papá. Mi mamá ya había visto a mi papá, pues. Ya le había echado el ojo. ¿Sí? No, digamos que mi papá jugaba tenis, tocaba la guitarra, cantaba en el coro, que estaba en la misa, y entonces, yo no sé, mi mamá se enamoró pues de ese hombre, mi papá, y se lo encontró en un corredor en el convento y le dijo, hermano Manuel, yo a usted lo quiero tanto. Mi papá le dijo, hermana Bernardita, en estos lugares suele meterse el demonio. No, Y así la despachó. me diga. Y mi mamá pues, se sintió muy mal Claro, le rompió y el corazón. renunció a los votos y se fue del convento. Y al tiempo mi papá preguntó, ¿qué se hizo la hermana Bernardita? Yo, no, ella renunció. Y él se salió, yo voy a buscarla. Así fue la historia. Y llevan como casi 70 años casados. ¡Qué maravilla! Sí, Tremenda historia. muy linda. Yuri, usted nació de una partera, que usted tiene unas cosas como muy mágicas. No solamente nació en el agua, en semejante territorio que acaba de escribir, nació de partera. Le pusieron Yuri. Yo no sé si han pasado tantos los años y usted ha pensado, este hombre que fue allá, el astronauta Yuri Gagarin, las estrellas, y yo me convertí en tremenda estrella. No, yo creo que el tema, cuando yo fui a nacer, yo era una casita de madera y nací pues por partera, que es una cultura del Pacífico, pues de no nacer en el hospital, sino pues te recibe una mujer partera. Y aparte con música, ¿no? Porque entiendo que eso es una fiesta, una celebración. Claro. La llegada de un Entonces, bebé. entonces, los vecinos
sacaron los tambores porque iban a hacer un niño. Y mi papá, como no era de ahí, fue y les dijo, señores, disculpe, pueden hacer menos ruido, es que van a ser mi hijo. Digo, señor, estamos tocando tambores porque van a ser su hijo. Estamos celebrando la vida, viene una vida. Entonces, cuando yo salí del vientre de mi mamá, en la primera inspiración, lo que yo respiré fue el África. O sea, respiré la negritud, respiré el tambor, la marimba, la emancipación del hombre negro. Se emociona. ¿Se emociona todavía? Claro, es muy hermoso porque vivimos en un mundo de negación de la vida, un mundo con fecha de caducidad, que pues cuando uno nació uno no tenía eso, no se concibía que el mundo tuviese un periodo de caducidad. Y nacer en ese verde con esas ballenas, no, es hermoso. Después viene un conflicto que tiene que ver con la política, con los intereses, y eso mata ese paraíso. Usted dijo que usted nació negro. No, yo soy negro. Ya. Yo soy negro. Es que negro, no es... tus zapatos son negros. Sí. Eso es una frecuencia de la luz. Y tu pantalón es negro. Pero ser negro es una etnia. Es una cosmovisión que viene de África del Oeste. Yo pertenezco a esa cosmovisión. ¿Y lo emociona eso, Yuri? Sí. Porque me emociona porque es hermosa y es mal comprendida o desconocida. Y hay guerras, y hay racismo, y hay exclusión, por esa diferencia conceptual del mundo. Yo no sé si a usted alguien le diga, señor Yuri Bedoya. Creo que eso ya se le olvidó a todo el mundo, hasta a sus papás. ¿Se puso el Buenaventura por eso, para reivindicar esa negritud, para...? Sí. La verdad, había una época que decían así. Buenaventura, allá hay solo negros y huele a pescado. Entonces, eso es gravísimo. Total. Eso es grave. Entonces yo dije, me voy a poner el nombre Buenaventura para que tengan que nombrar a mi pueblo. ¿Sí? Sí, por eso. Hace como 40 años. ¿Sí? Y imagínese usted, en el mundo entero. Sí, pues donde he podido ir, sí. ¿Al mundo entero? Sí, un poquito. Yuri, usted decide, cuando llega la guerra, ahora que hablábamos, los tiempos felices, pero luego llegaron los dolorosos a Colombia, ¿no? Llegó la guerra en Buenaventura y los pelados estaban en riesgo. Usted decide irse. ¿Por qué primero se va para Francia? O sea, ¿por qué un pelado de Buenaventura decide irse y con qué y para dónde? Y hacer qué Yuri Buenaventura Bedoya en ese momento a París. Como mi papá había sido jesuita, mi papá escuchaba mucha música clásica, cantos gregorianos, Bach, Verdi, Chopin, Brahms, Mozart. Y entonces en la casa se escuchaba mucha música clásica. Y mi papá le gusta leer. Entonces había mucha literatura francesa y música, también se escuchaba música francesa. Y yo salía de la casa y era África. El contraste. Sí. Y la casa era humilde, muy humilde. Y era decoradita con flores alrededor. Las casitas así bien bonitas, pero muy humilde. Era de madera y de cartón. Y el techito pues de zinc. No, de Eternit. La teja de Eternit. La tejita. Una casita sencilla. Pero allá adentro, como mi mamá había sido monja, entonces había un silencio y como un recogimiento
constante en la casa, pero afuera África. En esa época la gente de mi pueblo se metía en los buques y se iba de polizón. Y las historias eran terribles, porque había gente que subía a un buque y el buque iba, por ejemplo, para Dinamarca. Y la gente se subía a ese buque un noviembre, por ejemplo. En Buenaventura pues hace calor, pero allá está a menos 20. Entonces la gente iba en el barco y cogían temperaturas de menos 17, menos 20, pues se morían en el barco. Y en Buenaventura esas historias se contaban. Un amigo me contó una historia que una vez se subió arriba un contenedor, arriba. Los contenedores son pues estas cajas de metal de 40 toneladas, de 20 toneladas. Y hay buques de 1000 contenedores. Es como un edificio. Y él se subió arriba del contenedor, y el contenedor en el centro tiene como un tubo así donde se engancha una grúa, y él se escondió ahí en ese gancho. Y a él lo deportaron de Estados Unidos, y él decía que eso sonaba así. Cuando el buque pasaba las olas, como él estaba arriba, sí, eso sonaba... Ay, Dios mío, qué susto. Otra vez. Y así una semana... Dios mío, enloquecedor. No, de volverse loco. Sí, entonces yo dije, no, pues yo por ahí no me voy a ir. Por ahí no me voy a ir. Y bueno, ¿Vendió la moto? Vendí una moto, vendí una bicicleta, le vendí ropa que tenía a los amigos, y con un tema del proceso de los pescadores artesanales me ayudaron a comprar el tiquete y me fui para París. Porque un amigo me dijo, yo lo espero allá. Sin hablar, por supuesto, Y no, ni pues, una palabra de francés. ni una palabra. ¿Y qué pretendía llegar a hacer? ¿Música? ¿Ese era el sueño? No, estudiar economía. ¿Y qué pasó? Me inscribí en la universidad, pero yo hacía música en los metros. ¿Para ganarse su platica? Sí. Y entre la universidad y el metro, Y yo dije, no, pues quiero hacer música. Me dediqué a la música. ¿Ese bongoe con el que se fue para París, se lo trajo de acá? No. ¿Lo consiguió por allá? Sí, lo conseguí por allá. No es tan fácil. Realmente empecé fue con una guacharaca. De chi, 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 chi. Y entonces, pues una guacharaca, y un tipo que está aprendiendo a cantar, eso no era muy próspero. Eso pintaba regular. Regular. Y el futuro pintaba regular. Sí. El futuro pintaba Sí. mal. Se fue de esa casa donde llegó, que era una casa ahí como difícil para convivir, y se fue para la calle. Pero cuando uno lee algo de su historia, Yuri, realmente vivir en la calle, pues estaba como un indigente. ¿Qué tenía el bongoe o la guacharaca? Un maletín y lo que tenía puesto. Así. Esas eran todas sus propiedades. Ajá. Sí. Yo ahora escucho mucha gente que dice, o mucho artista que dice, yo toqué en los metros, yo viví en la calle. Y bueno, pues, es la historia de cada cual, ¿no? Y su manera de contarla. Porque pues decir esas cosas eso es delicado. Porque eso tiene sus bemoles ahí. ¿Sabes? Sí, y eso de romántico no tiene nada. No, y es también un poco a veces como miserabilista, digamos, ¿sabes? Es decir, no, a mí me tocó duro. No, yo me la gocé. ¿Ah, sí? Pues sí, yo tenía 18 años. Uno a los 18 años no es para adelante. Uno es para adelante. Yo ya había vendido buñuelos, ya había vendido tierra para las matas, había vendido muñecos en la calle, ollas, vendí cuadernos, bolígrafos, vendí lotería, vendí chance, ayudé en las bucetas, ¿sabes? Cuando uno cobra en las bucetas. Yo ya había hecho un poco, fui ayudante de carnicería, fui ayudante de panadería, o sea, yo ya había hecho muchas cosas en Buenaventura. Cuando yo llegué allá, yo ya tenía un currículum vitae ahí. Y aparte del currículum, un cuero. Un cuero, usted era... El colombiano es así, María Elvira. El colombiano es así, trabajador. Pero dura la calle. Sí, la calle tiene sus cosas. Por ejemplo, algo que te voy a contar que yo nunca he contado esas historias, por ejemplo, es que la calle en París tiene, pues, sus delimitaciones. Hay zonas. Y hay gente que controla esa zona. Y uno se da cuenta es con el tiempo que esas zonas, que uno no puede andar circular en esa zona. Entonces yo andaba con un bisturí
¿Así? Sí, claro. ¿Y el bisturí era para qué? Pues para protegerme. Si andas con un cuchillo, pues es un arma. Claro, un bisturí en cambio. Un bisturí, pues es un objeto, puede ser de puede ser un diseño. estudiante. Sí, lo que sea. Bueno, es menos un bisturí, pero el bisturí es más peligroso que el cuchillo. ¿Y lo usó? No, gracias a Dios. Una vez un tipo me dijo que me fuera de la zona y yo hice así. Me dijo, no lo vayas a sacar. Siga, pero no lo vaya a sacar. No lo saqué. Fue el único momento que intenté sacar el bisturí. Y yo nunca he contado esa historia porque es la parte oscura, digamos, de la calle, la lluvia. Pero a ver, es vida también, es vida. Hay cosas muy lindas en la calle. La gente, la diversidad, la libertad que se tiene. Y en esa época, eso eran los años 80, finales de los 80, eso había una tolerancia. Y ya hoy las cosas no son. Hoy es distinto. Hoy es distinto. Pero llegaron los tiempos difíciles, Yuri. Y felizmente hoy estamos los dos acá, celebrando la música. Gracias a Dios. Y celebrando esos estadios a reventar en Colombia. La vida, celebrando la vida. Celebrando la vida. Pero hubo momentos donde no tenía más sentido vivir. Entiendo que usted dijo una vez, no más. Sí. No puedo más. Como estos temas son tan delicados, voy a tratar de ser sucinto. Y yo no tengo mucha capacidad de síntesis, pero voy a intentarlo. Me disperso mucho. Los choques térmicos, cuando yo tocaba y a veces cerraban el metro y no alcanzaba a acceder a los espacios donde se podía estar, yo me iba a una estación de bus de noche que se llama el bus de nuit, que son los buses nocturnos, una ruta nocturna que sale de un punto A a un punto B y de un punto A a un punto C y de un punto A a un punto D, así las rutas. Entonces vos te subís eso es en el centro de París, y te subís en ese bus 40 minutos, llegas a la puerta de París y te regresas en ese bus. Pero no puedes hacer más porque el chofer te dice, aquí no, hay que coger el otro. Entonces uno pasa toda la noche haciendo las rutas, ¿sabes? Y a veces ese bus se pasa y es una hora después. Pero si está haciendo -5, -6... una hora después es un infierno. Es duro. Y el bongo, atravesando el río Sena, el bongo se me rajó. ¡Pac! Él suena así cuando se raja, ¡pac! Él se revienta así. Pero sin ese cuero, pues yo no podía tocar. Entonces yo ya no aguantaba más. Y yo le dije a Dios, le dije, ya no más. No me arrastres. No aguanto más. No. Ya no más. Ya, o sea, me está dando muy duro. Entonces fue un instinto, me amarré ese bongo en el cuello y me tiré al río. ¿Al Sena? Al Sena. ¿En ese invierno? En ese invierno, sí, yo creo que yo no sé a cuánto estaba esa agua. Y entonces, bueno, caí ahí y de ahí salí por gracia también de Dios. Y desde ahí me empezó a ir bien con la música. Fue como también un choque energético. Brutal. Brutal. Pero a los jóvenes y a la gente que pueda estar mirando pues la entrevista, les digo, esos actos, esas reacciones, hay que alejarse de esas sensaciones de querer despedirse de la vida. La vida es maravillosa, la vida es un préstamo y siempre hay salidas. Siempre. Siempre sale el Siempre hay salidas. Y la vida, Yuri, vale la pena vivirla. Yo quiero que me cuente hoy lo que se siente luego de ser una estrella en Europa, porque usted realmente es el salsero de París, como le dicen, pero usted llevó la salsa a otro nivel con muchísimo esfuerzo y con muchísimo sacrificio. Amor. Y amor. Con amor, María Elvira, porque lo que se ha llevado es la imagen de Colombia, sí. Lo que es Colombia, lo que somos, la clase trabajadora de Colombia, la gente, lo que somos, Sí. Alegría, esperanza, lo que somos. Pero eso afuera, yo no sé si sentía un poco como, pero allá, pero y en mi tierra, sí. Y me conocen más afuera que acá. Sí. Ahora que llena estos estadios, Yuri, yo quiero saber qué siente cuando usted se pare en el escenario y dice, Dios mío, esto está a reventar. Es un compromiso. No hay nada de ego.
No hay nada de ego, porque desde el principio es un trabajo que pertenece a un colectivo, que es el trabajo de la comunidad negra y de su pensamiento, de expansión del pensamiento negro. Entonces, son espacios para compartir y llevar a Colombia y llevar la riqueza de Colombia. No tiene nada que ver ni conmigo, no es como un transmisor de una información. Claro, pero costó más de pronto aquí abrirse espacio luego Sí, acá. sí, porque... Qué paradoja. Sí, porque yo acá no soy popular y mi música no suena en la radio. Entonces, como gente que escucha y dice, esto lo aprecio, esto lo valoro, voy a escucharlo. Hay cierta autonomía en la audiencia que escucha mi música. Es gente que amo porque escuchar la música del otro exige un tiempo y un interés. Absoluto. Sí. Y eso que empezó con ese sueño hace años en una calle en París, sigue teniendo esa misma fuerza de Buenaventura. Sí, claro, total. Esa misma fuerza de ese Yuri negro Sí, total. que lleva por dentro. Sí, claro. No ha cambiado, intacto. Intacta. Intacta, porque es amor, ¿no? ¿Sabes? Sí, hasta que el cuerpo pueda. Hasta que aguante. Sí, yo tengo amigos que vivieron hasta los 94 años. Aznavour, yo conocí a Charles Aznavour, cantó hasta los 94. A Brigitte Bardot, supe que la conoció. Sí. Dios mío. Todavía está viva. Claro, toca, cantaba, ¿no? Sí, le gusta mucho la música colombiana y la música llanera. Sí, ¿será que quien tuvo un novio por ahí? No, cuando ella filmó Y Dios crea a la mujer, que es un film icónico de ella, claro. Bardot, ella ahí expresa ese amor al tambor. Es una persona muy interesante. Ibrahim Ferrer, que fue mi padrino musical del Buenavista Social Club, también cantó hasta los 94. Yo tengo 58. O sea, 60, me quedan como 36, según esos referentes. Y además está entero, Yuri, ¿cómo se siente? Yo me siento bien y un poco más sensible y sobre todo tratando de entender más ese préstamo de Dios que es la vida, tratando de entender más el valor que tiene respirar, agradecer otra vez la vida y otra vez la vida. Y eso es todo el día, siempre, vida entrando. Alguien me hablaba en estos días de los desafíos. Y le desafío, atravesamos desafíos todo el día y no nos damos cuenta. Pararse de la cama para mucha gente es un desafío. Hay gente que no se puede parar de la cama. Y si se para, lo paran y lo ponen en una silla de ruedas. Ya pararse es vencer un desafío. Y todo para nosotros son como cosas adquiridas, como algo, no sabemos la fragilidad de todo eso. Y me he vuelto muy sensible a ese tema. Espero tener más conciencia, ¿no? No, ojalá todos tuviéramos esa conciencia. No, es un trabajo de todos los días. Sí, así es. Impresionante la vida y seguimos sin entender, somos como niños chiquitos. Realmente los hombres de allá arriba de la Sierra Nevada que dicen que nosotros somos los hermanitos menores, sí, nada, arepas. Yuri, me muero por ir a verlo. Ay, gracias. Me muero porque la gente pueda en Colombia escuchar su música, no solo el Nemequitepa, que lo hizo tan famoso, que es como el himno de Yuri, Buenaventura en francés, o tantas otras, sino todo lo que usted ha compuesto al amor, a la tierra, a la vida y a este país que felizmente lo vio nacer. Gracias. Yuri, gracias. ¿Qué vamos a ver en ese concierto? ¿Un Yuri distinto? María Elvira, primero he aprendido que al cantar, pues obviamente uno tiene que respirar profundo. Sí, el diafragma, ¿sabes? Y lo que estoy tratando de hacer es, las 2 horas del concierto, estar conectado con esa vida y reenviarla en la música y entregarle a la audiencia
ese poquito de conciencia que uno puede tener en el trance artístico, en el trance de la música y en lo que se sabe hacer y lo que se ha hecho durante 40 años, pues, que es hacer música. Qué suerte que esa escena que es tan bello no se lo llevó. Fue una bendición. Don Yuri. María Elvira. Ay, gracias. Su presidenta del club de fans. Ay, tan linda, gracias. Suerte, Yuri, que siga respirando ese amor, además por ese Pacífico que ha sido tan juzgado, tan malentendido y que necesitamos tanto negro acá en Colombia. Sí, negro es alegría. Alegría total. Alegría. Gracias. Gracias a ti, Estuvo María chévere Elvira, este y a ti, chapuzón. a tu equipo, y a todos. Chao. Nos vemos pronto.